Erika Adriana Montuori. A orillas del río. Se paró en la orilla del río. El agua se movía al compás de un latido misterioso, como si algún animal inmenso descomunal durmiera profundamente en el abismo del cauce del Paraná. Y desde ese centro oculto, su aliento y su corazón lanzaran ondas de vibración que en la masa de agua conformaban las pequeñas olas que lamían los pies de la mujer parada en la playa desierta. Marcela se sorprendió de sus propios pensamientos. ¿Un animal gigante inmerso en el río? Se sonrió de su fantasía. Imaginar no cuesta nada, se dijo, y de última, casi todo es posible en este mundo. Se sentó sobre una piedra de arenisca compacta con lentitud, disfrutando del silencio de la tarde otoñal, tan otoñal y fresca, que estaba sola en esos 50 metros de arena mojada bajo la sombra de lapachos y sauces. El viento de a ratos jugaba en sus cabellos, mientras la corriente del agua se deslizaba frente a ella imponente e imparable. Le encantaba estar allí, en la solitaria y despejada libertad del horizonte apenas manchado de verde, allá en la otra lejana orilla del río. Había ido tantas veces a ese lugar en esos años que ni siquiera podía contarlas. Días de mojarritas y piedras lanzadas lo más lejos posible, en una infancia de pies descalzos y castillitos de arena. Días de escribir en secreto papelitos para hacer trampa en matemática y probarse maquillaje a escondidas. Aquellas tardes, estudiando anatomía sentado en los restos de un viejo barco encallado. Las idas al banco de arena cuando bajaba la cota del río en los colores de verano. Y aparecían algunos islotes, y con el grupo de chicas y muchachos del vecindario iban con una canoa a pasar el día, a tomar sol y tomar tererés en su propia isla privada. Recordaba en especial aquella siesta en que se había levantado una espesa tormenta de nubes oscuras, y el viento sur comenzó a soplar amenazadoramente. El banco de arena de golpe se convirtió en un lugar peligroso e inestable, las olas arrastrando la arenilla y queriendo cubrir todo el islote. Algunos valientes se habían arriesgado a volver nadando para permitir a las chicas subirse primero al pequeño bote con el que habían ido, y ellas apenas habían podido volver, todas asustadas sobre la canoa movida violentamente por el oleaje encrespado. Aquella había sido toda una aventura emocionante, pero en general los días a la vera del río eran relajados, de calma indolente, mate en mano y la vista perdida en el horizonte, charlando o en silencio, acompañada o sola. Habían también, o como no, momentos más o menos tristes, como cuando se encontró con que se había llevado el viejo barco arenero abandonado, quitándole su refugio secreto, donde solo solía ocultarse para estudiar tranquila, lejos de los gritos y discusiones familiares, llevándose también esas mañanas de libros, apuntes, mateadas y sueños sobre su cubierta oxidada. Muchos recuerdos y momentos entremezclados en la arena húmeda y el río incansable. La luna siempre se veía hermosa cuando se elevaba por la curva del río, mojada de grillos y camalotes a la deriva, en noches fragantes y tímidas. «Estás muy linda a la luz de la luna», le había dicho, susurrando la voz de él, en ese mismo sitio pleno de encanto. Una noche de grillos y suspiros, sofocados de los primeros besos, noches de largas charlas imaginando futuros perfectos, con el cielo y el río de testigos cómplices, noches de abrazos apasionados y juegos sensuales, donde el tiempo se detenía y el mundo parecía que dejaba de girar, hasta que amanecía nuevamente. Una época de descubrimiento, de sensaciones y emociones nuevas, el corazón latiendo tan aprisa como si se saliera del pecho. Pero tiempo después, hasta ese mismo lugar, ella había llegado corriendo con lágrimas corriéndole por la cara, la garganta trabada en un nudo de dolor, enojo y desencanto, al aprender lo que era la traición. Y el perder al ser querido, enredado por bajas pasiones, entre brazos ajenos. Amor y desilusión, risas y llantos, aventuras y descansos, todo en esa pequeña franja amarilla que acariciaba el río a su paso.
No quería acordarse, pero no pudo evitarlo, de aquella madrugada junto al paredón caído de una casa en ruinas, que se había desplomado en la barranca, que se elevaba un poco más hacia el este, donde la corriente fluvial se hacía intensa y corrosiva, erosionando la tierra como si quisiera devorarla. Destruida por la potencia del río, era casi un reflejo de su alma quebrada y con las piernas temblando, se había acercado hasta el borde truncado mirando con amargura hacia abajo, donde la empinada barranca era golpeada por los oscuros torbellinos del agua. Mirándolos sin ver, como hipnotizada por sus giros erráticos y veloces. Cuánta oscuridad en su alma acongojada, cuánta oscuridad en ese horizonte intangible y líquido. Por elegir le ganó la pulseada a la muerte elegida, esa madrugada sin estrellas. Ni siquiera recordaba qué había pensado, qué había sentido, ni siquiera sabía por qué sus pasos habían emprendido el regreso hacia su casa, después de un tiempo inconmensurable. Pero de lo que sí estaba segura es que aquella experiencia, de una forma sutil pero definitiva, había marcado el inicio de un destino distinto al que había supuesto. Detrás quedaría su familia rota por egoísmos y desprecios. Detrás quedarían amistades mentirosas, envidias y celos. Detrás de ella quedaría esa postal acuática de su pasado, enmarcada por el monte lejano y los dos colores, oscuro rojizo y claro verdoso, de la corriente dividida del río. Respiró lenta y profundamente. Sus emociones se habían disparado al volver a sentarse en ese lugar tan entrañable y amado, después de tantos años. Era como una prueba de fuego enfrentar al pasado que había dejado olvidado entre esa arena fina y compacta. Miró las dos franjas de colores en el agua inquieta. Sabía bien que era por la unión y confluencia de dos ríos que se volcaban en el Paraná. El río Bermejo arrastraba pedregullo desmenuzado rojo y espeso, traído de los cerros de Salta, y el río Paraguay entregaba sus aguas transparentes con manchones de algas verdes azuladas. Y lado a lado ambas corrientes avanzaban muchos kilómetros, casi sin mezclarse, como queriendo imponerse y no olvidar su origen, siendo diluidas y fusionadas finalmente por el poderoso río Paraná. Era como el símbolo oriental del yin y el yang, pensó Marcela. Eran dos, que unidos formaban tres, siendo uno solo a la vez. Se sorprendió de la analogía que había pensado, como si hubiera captado en un destello una verdad luminosa y fugaz. Sorprendió también de volver a entender de que ella había cambiado mucho. De ser una simple estudiante de medicina, típica vecina de barrio con sus pequeñas rutinas, las reuniones con su promoción del colegio secundario, sus fotos de abanderada en la escuela, sus salidas a tomar algo todos los sábados con las amigas, el sueño de casarse y disfrutar una vida común, cómoda y sin grandes variaciones, todo eso había quedado atrás después de esa noche de desesperación. Particulares situaciones que le habían sucedido una tras otra, como en cascada a través de los años. Cada evento que al principio parecía totalmente ordinario en algún sentido, había insuflado en ella nuevos puntos de vista, una comprensión de sí misma inesperada. La muerte de su abuela y las peleas familiares por los escasos bienes que quedaban. Cada metro de propiedad había sido motivo de discusiones interminables, y a Marcela la habían asqueado profundamente. La herencia era como una bandera de combate, todos enceguecidos por algo material que se esfumaría en pocos meses. Entre los gastos de sepelio y los honorarios de los oportunos abogados del juicio sucesorio. Pero para ese momento, cuando todos quedaron con las manos tan vacías como antes, ya se habían pronunciado palabras de odio, propinando golpes llenos de rencores viejos, dividido en bandos contrarios con cada parte de la otrora gran familia unida, que en realidad nunca había sido unida. A lo sumo estaban rejuntados cada cual por su conveniencia. Su propia madre le había lanzado las pesadas llaves por la cara cuando se puso firme para defender esa familia que se desmoronaba. Y en esa orilla tan pequeña y vulgar, una esquina cualquiera en la ribera fluvial del litoral, había llorado tanto, tanto, una mínima gota de líquido en la corriente movediza del Paraná. Marcela se frotó el pecho, allí donde se juntan las clavículas y el esternón, donde se arremolinaban angustias pasadas y tristezas mustias. No valía la pena siquiera pensar en eso.
Ya ninguno de ellos estaba vivo. Era como si la ira ciega, la codicia insaciable y la envidia venenosa los hubiera carcomido con furia lenta pero destructiva. Uno a uno todos habían enfermado y muerto en pocos años. Marcela suspiró. El corazón humano es intrincado y lamentaba que aquellos con quienes compartiera la sangre y el apellido habían tomado senderos tan tortuosos e infelices. ¿Qué carga ancestral traían de herencia intangible que los había llevado inexorablemente a ir cerrando todas las salidas de situaciones caóticas? No quiso analizar de nuevo la problemática de cada uno para entenderlos. En lo más recóndito de su alma sabía la sencilla respuesta a esos dilemas emocionales. Una lancha cruzó a toda prisa por la extensa superficie líquida, alborotando el agua y dejando una estela que de a poco fue llegando a la ribera, en olas continuas y secas como cachetadas. Los botes de los pescadores aún no retornaban al puerto y al ratito el río parecía mecerse volviendo a dormirse en una fluida calma. Marcela juntó las manos y pronunció en silencio las palabras que le habían enseñado en el curso de meditación. Había asistido a psicólogos, cursos de sanación espiritual, visitado chamanes. Todo su ser anhelaba salir de esa oscuridad y retornar a la luz. Entendía que de alguna manera había sucedido en ella un cambio de conciencia, un despertar, o al menos una apertura mental, el entrever más realidades sutiles que la tangible y rutinaria. En cambio, ese despertar tal vez había comenzado a suceder desde esa noche tibia de primavera, cuando algo inmenso y desconocido, algo que no podía describir lógicamente, pero que había sentido de alguna forma instintiva, algo tan grande como un edificio de 5 pisos y una cuadra de ancho, algo descomunal y temible, había avanzado a los saltos sobre el lomo del río a contracorriente, cual si fuera un animal gigantesco, en absoluto silencio y totalmente invisible. Marcela había escondido la cabeza entre las rodillas al instante, en un reflejo inconsciente y automático, sin razonar, llena de miedo, un terror primordial que no podía explicar. Fueron apenas unos segundos, pero la impresión se le quedó profundamente grabada. Luego trató de pensar lógicamente y descartarlo de su mente como algo fantástico e imposible, porque además en realidad ella no había visto nada. Sus ojos y su cabeza lo negaban, pero sus entrañas le decían lo contrario, la piel con escalofríos y los vellos de la nuca erizados. Con el tiempo aprendió que habían entidades, formas energéticas cuasi físicas, y entendió que había sido testigo de algo poco usual, casi en la frontera de lo mágico. Tal vez el cambio de paradigma en ella había ido ocurriendo en escalones, cada vez que la realidad descubría otro velo, otra veta. ¿O acaso no había quedado asombrada cuando aquel tarotista en Rosario había ido dejando caer cartas ante ella mientras describía en detalle toda su vida y las situaciones conflictivas que había enfrentado? Entre la perplejidad y las lágrimas había entrevisto el misterio de esos dibujos que parecían saberlo todo: la torre, el loco, el ermitaño, la rueda. Un par de pájaros de alas anchas cruzaron el cielo lanzando gritos agudos. Marcela los miró, olvidando el raudal de pensamientos y recuerdos que la habían envuelto. La paz del paisaje era conmovedora, impasible, abrumadora. Se dejó vaciar completamente por la serenidad del río fluyente, el firmamento infinito, la tarde apacible. El ruido de pasos a la corrida a su espalda la indujo a pararse y darse vuelta. Por la pendiente de arenisca venía bajando un niño de cara pícara y ojos expresivamente bellos. Marcela sonrió y le abrió los brazos. El niño se prendió por su cintura y miró al río, los pájaros que se alejaban, y luego volvió la cara a su madre. Con sus manos moviéndose veloces, la interrogó en lenguaje de señas. Marcela sonrió otra vez, asintiendo. Era la primera vez que traía a su hijo a ese lugar y no sería la última. En verdad, ella había cambiado mucho, aprendido mucho, evolucionado mucho. Un poco por los duros golpes de la vida, un poco por aprender más sobre las interrealidades que permean la vida, pero sin duda ese precioso niño que había llegado a su mundo con capacidades diferentes, la había despertado a una existencia más veraz, plena y consciente.
Le había traído el regalo de apreciar lo permanente y lo impermanente, la invaluable oportunidad de distinguir lo humano y el toque de lo divino en el transcurrir de lo cotidiano. Ambos se sentaron en la piedra solitaria en la playa, apretujándose para estar cómodos, y se quedaron mirando el atardecer que iniciaba a pintar de naranjas y lilas las nubes lejanas. Marcela acarició la cabeza a su niño y sintió que ese momento y todo en derredor era perfecto, que toda su vida era un sendero para llegar ahí, justo allí, a la orilla del río.